En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La segunda meditación, la segunda parte de la petición de perdón del Padre Nuestro, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús insiste en perdonar, y así lo dice cuando enseña a los discípulos el Padre Nuestro, en Mateo 6, los versículos 14 y 15, desarrolla el perdón. Después de enseñar el Padre Nuestro, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre, pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. En el número 2844, el Catecismo dice, la oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos. Mateo 5, 43, 44. Transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. El perdón es la cumbre de la oración cristiana. Por lo tanto, perdonar primero es un mandato. Jesús nos invita a perdonar. Y en Mateo 25, 23, 24, se nos invita que si tenemos, al presentar la ofrenda en el altar, si tenemos algún hermano que tiene quejas contra nosotros, si tiene alguien que queja contra mí, pues dejo la ofrenda y me reconcilio con el hermano, ¿no? Me habla de la reconciliación. En Marcos 11, 25, cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone. Por lo tanto, necesito ponerme ante Dios para poder perdonar. De tal manera que perdonar no solo es un mandato, sino que es una gracia, porque para mí es imposible perdonar, pero para Dios todo es posible, nada es imposible para Dios, pero para mí es imposible, por eso hoy pido la gracia de perdonar al que me ha hecho daño. Perdonar una pequeña ofensa no es tan difícil, pero perdonar un daño muy grave es complicado. Por eso necesito pedir perdón al Señor, necesito perdonar al que me ha ofendido, necesito la gracia de poder perdonar. La gracia es lo primero. Sin gracia no puedo. De alguna manera, cuando Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no solo lo está diciendo por sí mismo, sino Jesús en la cruz lo que dice y hace es también en nuestro nombre. Por supuesto que Jesús podría perdonar directamente, ¿no? Pero ¿por qué dice, Padre, perdónalos? Es como que Jesús dice de algún modo, ¿no? Sé tu Padre. Se pone en mi lugar y yo muchas veces no puedo perdonar, pero puedo hacer esta oración. Padre, perdónale. Padre, perdónalo. Padre, perdónalo, y porque no sabe lo que hace. Quizás sí lo sabía, pero seguramente no era consciente de todo el daño ni de sus consecuencias. Por eso, cuando Jesús dice, Padre, perdónale, de alguna manera me quita a mí la presión, esa presión del tener que perdonar. Hace mucho daño a algunas personas que reciben esto, tienes que perdonar porque es cristiano, ¿no? Es una comprensión cristiana del perdón. No es adecuada porque se subraya demasiado el imperativo del perdonar. Tienes que perdonar, si no perdonas, pero no siempre uno puede perdonar de corazón. Por eso vamos a ver detenidamente este tema. Y la primera petición que hacemos es, Padre, perdónalos. Padre, perdónale, no sabía lo que hacía. Dame la gracia, concédeme la gracia de poder perdonar. Tú, Jesús, me vas a enseñar a perdonar. Tú me vas a llevar a ese perdón. Tú, Jesús, sabes de la dificultad de perdonar un abuso. Tú que fuiste desnudado. Tú sabes la dificultad de perdonar una injusticia, tú que fuiste el inocente, condenado injustamente. Tú sabes, Señor, la dificultad de perdonar cuando uno es rechazado y de manera fuerte, porque tú fuiste rechazado por todos. Tú sabes lo que duele, la traición. Tú fuiste traicionado por uno de tus elegidos. Tú sabes, Señor, lo que cuesta perdonar cuando uno experimenta el abandono, ser dejado de lado, ser apartado, no ser tenido en cuenta, y tú fuiste abandonado. Por eso tú, Jesús, en la cruz le dices al Padre, Padre, perdónalos. Y ahí entran todos los pecados
que se han hecho contra ti, Señor. Y tú me enseñas hoy a decir, Padre, perdónalos. Yo no sé, a lo mejor no puedo, pero lo pongo en tus manos. Y es el Padre el que tiene el poder de perdonar, porque el Padre es el origen de todo amor y de todo bien. En último término, el Padre es el que perdona. Por eso Jesús dice, Padre, perdónalos, y nosotros en el Padre Nuestro decimos, Padre, perdona nuestras ofensas, perdónanos. Le digo, Padre, perdóname, en el Padre Nuestro. Y en la cruz Jesús dice por mí, Padre, perdónalo. Por eso pido al Padre que perdone y que me enseñe a perdonar. Así, yo cuando perdono es porque el Padre perdona en mí y a través de mí. Porque el perdón es el amor. Y esta es una clave fundamental. El mayor gesto de amor es perdonar al que me ha hecho daño. Muchas veces se escucha que perdonar es olvidar. Y esto no es adecuado, porque el olvido no conlleva el perdón. Perdonar no es borrar de la memoria lo que me han hecho, como si nada hubiera pasado. Perdonar no significa ocultar, disimular, vivir en la mentira. Perdonar quiere decir amar. Y el amor ha de ir concorde a la verdad. Una encíclica de Benedicto XVI se titula Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. Por lo tanto, perdonar conlleva vivir en la verdad, conlleva vivir en la caridad. Lo decisivo no es olvidar, sino amar. Amar también con esos recuerdos dolorosos. Dice Cencine en un libro, El árbol de la vida, quien no conoce su pasado y lo afronta, está condenado a repetirlo sin darse cuenta. Por lo tanto, perdonar no quiere decir olvidar. Perdonar es una decisión, conlleva una firme decisión. Y hay otro autor que se llama Luis Alfonso Zamorano, en un libro que se titula Ya no te llamarán abandonada, acompañamiento psicoespiritual a supervivientes de abuso sexual. En esta obra él distingue entre perdón efectivo y perdón afectivo. Y es importante esta distinción. El perdón efectivo es el perdón de la voluntad. Si yo quiero perdonar, ya he perdonado. El perdón es una decisión. Es de alguna manera como el amor. Sí, perdonar es el modo más elevado de amar, porque amo al enemigo, amo al que me ha hecho daño. El amor es una decisión, no es un mero sentimiento. El perdón es una decisión. Por tanto, si he decidido perdonar, ya he perdonado. Aquí entra en juego la voluntad y el entendimiento. De tal manera que el perdón es el amor del que decide no tener en cuenta el daño recibido. Pero está el perdón afectivo, ¿no? Una cosa es que yo decida perdonar, es decir, que cancele la deuda del otro, pero otra cosa es que por dentro ya no me afecte. Puedo decidir perdonar y puedo perdonar de hecho y con mi voluntad, pero mi corazón, mi afectividad por dentro, sigo dolido. El perdón afectivo es cuando ya no me afecta lo que me pasó y puedo ver a la persona que me hizo daño, puedo incluso hablar con ella o puedo recordar ese acontecimiento y no me hace daño. Entonces hay que distinguir la dimensión moral del perdón efectivo, ¿no? Donde pues yo quiero perdonar y ya soy perdonado, ¿no? Perdono la ofensa y el Señor no me perdona a mí. Entonces hay un perdón real. Por lo tanto, como decisión, hay que distinguirlo del perdón afectivo, como proceso de sanación interior donde pueda ser liberado de ese sentimiento que me aprisiona y que me hace daño. Como el perdón es una gracia, puedo recibir también el perdón afectivo por gracia. Es decir, Dios me puede liberar de ese sentimiento que me genera el dolor o la rabia o el resentimiento del daño que he recibido. Pero puede que no se me quite, por lo tanto que necesito un proceso. Vamos a hablar primero del perdón efectivo, es decir, de decisión. Entonces puedo hacer oraciones pidiendo al Señor la gracia de perdonar
la gracia de poder decir, Señor, perdono. Y como Jesús nos ha dicho que todo lo que pidamos en su nombre no lo concederá, puedo hacer oraciones de este tipo. En tu nombre, Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo que habita en mí, decido ahora perdonar de corazón digo el nombre, la persona que me ofendió por el daño o la ofensa recibido. Y digo lo que me pasó. También puedo decir, fulanito, te declaro libre de la deuda que tienes conmigo, por eso que me has hecho. Te libero de la deuda que tienes conmigo y te dejo hoy libre. O también en tu nombre, Jesús, con tu poder, rompo con la actitud de falta de perdón, rompo con este resentimiento, este rencor que me está haciendo daño. Y también, si he sido educado en la venganza, ¿no?, por padres o por personas de autoridad, digo, pues Señor, rompe ese estilo de querer la venganza, de mantenerme en el resentimiento, del rencor de mis padres o mis antepasados o mis profesores o esos que no han perdonado, y se va como transmitiendo ese vínculo de resentimiento, ¿no?, de padres a hijos. El perdonar desata entonces la decisión, estamos en el perdón efectivo, la decisión de la voluntad de perdonar desata el vínculo con la persona que me ha hecho daño. Hay testimonios muy bonitos, como el de Irene Villa, que perdonó a los terroristas que cegaron sus piernas en un atentado. Ella dice en el testimonio que precisamente se rompe ese vínculo. Hay vínculos afectivos positivos, como de enamoramiento, dependencia positiva, ¿no? Positiva no que sea buena, sino en el sentido de amor, ¿no? Dependencia por amor. Y hay también dependencias por odio, por resentimiento. Entonces me ata a esa persona ese rencor. Y un terrorista que ha hecho daño no queda vinculado a la persona, pero el que ha recibido el daño queda vinculado a la persona y queda atada. Y el resentimiento es una atadura que hace mucho daño. Por eso puedo hacer oraciones de entrega o de renuncia. Así como hemos entregado en la cruz el pecado, pues también puedo entregar esa atadura, ese sentimiento que me ha generado el daño que he recibido, es estar atado a la persona. Y decir, te entrego, Señor, este vínculo nocivo que tengo con esta persona, que estoy atado a ella por este sentimiento de rencor o por este odio o por este malestar. O puedo hacer una oración de renuncia. En tu nombre, Jesús, renuncio a esta atadura afectiva, negativa, con fulanito, con esta persona. Entonces, poder dejar resentimientos, envidias, celos. En el nombre de Jesús, renuncio a esto. En el nombre de Jesús, lo entrego y lo dejo ahí. Entonces, yo necesito vivir libre. Y perdonar libera. El perdonar desata. Entonces, tomar la decisión del perdón. Y como el perdón es una gracia, como perdonar es una gracia, pedírselo a Jesús. Pedirle al Espíritu Santo que lo haga. Entonces, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Jesús, con tu poder, rompo esta atadura con esta persona que me ha hecho daño. Y digo el nombre. Por tu sangre preciosa, Jesús, me declaro libre de esta atadura. En tu nombre, Jesús, con tu poder rompo este vínculo negativo, esto que me ha hecho daño, y así, pues, poder ser libre. Segundo, el perdón afectivo. Es cuando uno recibe un daño, te genera un dolor. Y ese dolor, para no sentir ese dolor, se cubre ese dolor como con una cápsula, ¿no? Entonces, el dolor cubierto es el resentimiento, la ira, la rabia, que cubre el dolor, me protege y me defiende. Entonces, cuando alguien me hace daño, lo que hago es defenderme de eso, o huyo, la defensa, o huyo o ataco. ¿No? Hay dos reacciones posibles, ¿no? Persona que ataca, que se enfrenta, o la persona que se retira. Pero en cualquiera de los dos casos se genera como una cápsula, ¿no?, donde para no sentir ese dolor, pues se cubre con la ira o la rabia.
Y esa ira o rabia encapsulada, que están encerrando el dolor, cuando se mantiene, eso es el resentimiento. Resentimiento que genera ese rencor, ¿no? Donde uno está enfadado, molesto y se enfada ya, ese enfado se extiende hacia otras personas, ¿no? No solo hacia la persona que me ha hecho daño, sino que ya uno se queda ahí resentido, ¿no? Entonces, como el resentimiento es el dolor tapado por la ira, por la rabia, para poder sanar y para poder perdonar, porque cuando hay resentimiento, aunque uno haya perdonado con la voluntad, pero no se queda en paz, su corazón no se queda en paz. Entonces es necesario hacer un proceso de sanación del corazón, donde yo pueda pues sacar, o sea, el fin es poder sacar el dolor, porque lo que me ha hecho daño me está doliendo, pero a veces uno no siente el dolor porque se está protegiendo con el resentimiento. Por lo tanto, necesito primero quitar esa cápsula, esa capa, eso que me ha endurecido, que es en el fondo una forma de protección, pero que cuando está atrapando el dolor, pues sigo ahí metido, sigo ahí atado, encapsulado y sin ser libre. Pero como yo no puedo, y es una gracia poder perdonar y poderme quitar esto, pues pido al Espíritu Santo, pido al Señor que me cubra con su amor, que me llene de su presencia y que sea Él el que actúe. Le pido que Él haga su obra en mí y que me saque estos sentimientos. Por eso necesito, para poder hacer este proceso, me pueda ayudar. O sea, hay personas que no hace falta hacer todos los pasos, a lo mejor pues pide la gracia y el Señor se la da. Pero puede pasar que no venga, ¿no? Y que el Señor quiera como ir más al fondo y entonces pues pueda ayudar un camino con los siguientes pasos. Primero, traer a la memoria esa situación que me hizo daño, la persona que me ofendió, y pedir al Espíritu Santo que me ayude a traer a la mente a esta persona que me ha ofendido, con la que yo siento que ella tiene una deuda conmigo, por eso ese daño que me hizo, y pues hacer una oración así de este tipo, ¿no? Ven Espíritu Santo, ilumíname, muéstrame esta persona que ha dejado en mí este malestar interior por el daño que me ha hecho y esto que me ha dañado, ¿no? Este juicio, esta mirada, inmisericordia, esta persona que ha abusado de mí, que se ha reído de mí, que me ha despreciado, que no me ha reconocido, que me ha rechazado. Entonces, poder mirar a la persona y dejarme sentir qué siento, o sea, qué hay en mí dentro. Que no hay nada, que estoy tranquilo, pues ya está. Que no estoy tranquilo, a ver qué siento, ¿no? Entonces, ¿y qué me ha pasado con ella? Entonces pido luz al Espíritu Santo para que traiga o avive en mí ese recuerdo de lo que me pasó, ¿no? Si lo recuerdo. A veces hay cosas que no se recuerdan, que están ahí, pues, pero bueno, en este caso, si lo recuerdo, pues ir a ese momento y dejar aflorar los sentimientos. Este sería el siguiente paso, ¿no? Poder identificar qué sentimientos me produce la persona y lo que me hizo. Entonces, poner nombre en la medida de lo posible a esas emociones, a esos sentimientos, que pueden ser de miedo, de odio, de ira, de asco, de rencor, de desprecio, de rechazo, de indiferencia, de desconfianza. Entonces, dejo sentir los sentimientos, como dice el catecismo, él habla de pasiones, ¿no? Más bien las emociones, no hay culpa, no son ni buenas ni malas, ¿no? Entonces, o sea, la ira que ha dejado como efecto el daño que he recibido, esa ira no es el pecado de la ira, sino es la ira como la reacción defensiva. Que esa ira, si la vuelco contra alguien, pues entonces ahí entra el pecado, porque el pecado es la ofensa a Dios y al hermano. Pero si yo tengo ira y puedo dejar que aflore
sin hacer daño a nadie, ni hacerme daño a mí mismo, ni hacer daño a cosas valiosas, pues esa ira, tengo ahí la ira y pues puedo dejar que salga, ¿no? Pues pegando un grito, por ejemplo, ¿no? O escribiendo, ¿no? Lo que siento, ¿no? Pero sacando ahí sin filtro, ¿no? Porque simplemente para que se me vaya de mí, ¿no? Hay distintas formas para que la ira esa se vaya, ¿no? Y que me quede libre de ella. Porque esa ira, si sigue, va a estar tapando el dolor, y al estar tapando el dolor está el resentimiento y no experimento el perdón interior, el perdón afectivo. Entonces, si puedo reconocer, si puedo dar nombre a ese sentimiento, si puedo, luego necesito expresarlo. Cuando ya llego al dolor, ¿no? Cuando a lo mejor esa ira ya se ha ido, se ha serenado, ese resentimiento se ha calmado, ¿no? Y he podido escribir todo lo que sentía hacia esa persona, o lo he dicho, ¿no? Pero sin hacerle daño ni alimentar el sentimiento, ¿no? El decirlo, el expresarlo, el escribirlo es para que salga, para quedarme yo libre de él. Después de eso, después de expresarlo, es, pues si expreso esa rabia, ese malestar, pues puede que ya aflore el dolor. Y el dolor se expresa llorando, ¿no? Entonces, si puedo llorar ese dolor, voy a quedar liberado, porque las lágrimas son sanadoras. Cuando yo las saco y me uno también a Jesús, ¿no? En esas lágrimas, como esa mujer que se acerca a Jesús y llora y riega con sus lágrimas sus pies. Ella lloraba sus pecados, yo también necesito llorar con Jesús, porque Jesús toma cada una de mis lágrimas. Él conoce lo que hay en mi corazón y los dolores que han quedado. Pues después de expresar los sentimientos que afloren, me pongo en la situación, viendo a la persona, lo que me ha hecho, dejo que los sentimientos salgan. Lo siguiente es, a lo mejor para esto necesito tiempo, ¿no? No quiere decir que esto se haga todo seguido, ¿no? Es un proceso que suele durar un tiempo, también depende de la gravedad y de la hondura del daño que uno ha recibido. Pero el siguiente paso es el hacer presente a Jesús, porque en el fondo, ¿quién va a sanarme? ¿Quién va a restaurar? ¿Quién va a poder perdonar en mí? Sino Jesús o el Padre. Por eso pido a Jesús o a la Virgen, o a María, ¿no? Que vengan, con quien me sea más familiar, o quien me venga, ¿no? Pido luz al Espíritu, a ver a quién necesito que venga, y entonces le digo: Jesús, ven a mí, hazte presente en este dolor. Tú sabes bien lo que siento, pues estabas allí cuando me pasó esto, aunque yo en ese momento no podía verte. Ahora te hago presente, ven a mí. Y dejo que Jesús venga, que actúe. Personas que hacen este proceso y ven a Jesús como se acerca, le dan la mano, sienten que la abrazan y ahí experimentan pues la sanación y el perdón, y ya se quedan tranquilas y ya perdonan, o sea, sienten el perdón. Ya habían perdonado con el perdón de la voluntad efectivo, pero ya sienten el perdón, ya se quedan tranquilas, ¿no? Entonces, puede pasar a veces que cuando uno ha recibido un daño grave, ¿no? Como pues un abuso, algo que pues experimente como que Jesús no estaba allí, y por lo tanto también necesiten hacer ese proceso de perdón con Jesús o con Dios, donde pues decir: ¿y por qué no estuviste? ¿No? Y poder expresar los sentimientos. El expresar los sentimientos se nos ha negado mucho, y a veces algunos lo tildan como sentimentalismo, emocionalismo, y es todo lo contrario. Necesitamos expresar lo que hay dentro, porque si no se expresa, se queda apresado, y si se queda apresado, sale, y al final hace daño, porque si yo tengo cosas guardadas que me han hecho daño a mí, luego va a salir, y en la vida de comunidad, pues hay personas que están heridas, que están calladas, que están aisladas, o que son respondonas, o que saltan. O sea, hay algunos que reaccionan escondiéndose, como he dicho, reacción de huida, otras atacando, ¿no? Pues defendiéndose, pero de manera activa. Y todo eso, pues claro, al final hace mucho daño en las comunidades. Entonces lo que estamos hablando no es un sentimentalismo o un psicologismo barato, sino que es conocer el corazón humano
y ver desde Dios, como Dios, que conoce profundamente mi corazón, Él es el que puede entrar para que pueda yo perdonar de corazón. Por eso le pido a Jesús que entre, y si noto resistencia porque siento que Él no estuvo cuando me hicieron ese daño o que Él no ha estado, pues también se lo digo, ¿no? Se lo expreso: Jesús, ¿y por qué no estuviste? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué no estabas ahí? Jesús lo ha dicho en la cruz. Todo lo que ha dicho Jesús en la cruz es por mí. Se puso en mi lugar. Y en la cruz pues dice: tengo sed. Como diciendo, tengo esa ansia, ese anhelo que no me llega. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no estuviste ahí? Si no estoy en ese punto y veo y puedo pedir que Jesús venga, o la Virgen María, pues pido que venga esa escena, ese momento, ese recuerdo. Y las personas que llegan a esto ciertamente experimentan ya el perdón, la sanación del corazón, el perdón afectivo, ¿no? Porque al final quien nos ayuda a perdonar, quien perdona en mí, es Cristo. Y si Él viene a mí y Él sana mi corazón y entra en mi corazón, pues Él hace la obra. Por eso puedo pedirle a Jesús, a Dios Padre, decirle: Señor, dame tu amor para que penetre profundamente en mí y me libere totalmente y definitivamente del dolor que me causó esta persona y de las consecuencias que el daño que me hizo ha tenido en mí. Puedo hacer estas oraciones de liberación, oración de liberación, donde pido al Señor que entre con su amor, que me llene de su amor. El perdón afectivo es el que me deja ya tranquilo y puedo incluso tratar a la persona. No quiere decir que una persona que me ha hecho daño tenga que ser amiga suya, que tenga una relación profunda de intimidad, lógicamente, pero romper esa atadura que me une a personas que me han hecho daño es liberador y es necesario. Por eso vamos a pedir hoy a Cristo, al Señor. Le voy a pedir: ven a mí, ayúdame, enséñame a perdonar, pero sobre todo llévame a la raíz afectiva del dolor, de ese dolor, que pueda salir mi dolor, Señor. Te pido que pueda llegar a ese dolor y que si siento este enfado, esta rabia, esta ira, es justo a veces, ¿no? Y es necesario poderlo sentir y poderlo expresar y poderlo sacar, pero sin hacer daño a nadie, ni hacerse daño a sí mismo, ni hacer daño a cosas valiosas. Y poderlo sacar, poderlo decir, poderlo expresar, poderlo... Y la oración. Y cuando uno hace oración desde aquí, pues fijaos cómo los salmos dicen: a ti, Señor, grité y tú me sanaste, te daré gracias por siempre. A ti grito, Señor, Dios mío, a ti grito. No, grítale al Señor. Puedes gritarle, salir a un espacio, a la huerta, un espacio donde puedas expresarte, la celda, en tu lugar de intimidad, y grita: Señor. Grítale desde lo más profundo del corazón: Señor, Señor, si has sentido el abandono, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué he sentido el abandono? ¿Por qué me han dejado? ¿Por qué estoy aquí? Es bueno decir el por qué. Es bueno expresar lo que hay en el corazón sin filtrarlo, sin negarlo. Hace daño el negarlo. A veces hay espiritualidades o recomendaciones que se nos han hecho, no decir: no, pues tú pues perdona, no mires más allá, como algo muy racionalista, muy desde la cabeza, muy desde... Y esto es una dimensión que hemos hablado, ¿no? La de la voluntad y la del entendimiento, pero no podemos perder de vista toda nuestra parte afectiva, la dimensión afectiva, que es la que nos duele, que es la que nos afecta, que es la que está ahí, pues la que causa los problemas comunitarios, es la que al final pues genera los desórdenes que nos llevan a los pecados. Entonces hemos de atender a lo más profundo. No hay tiempo para más. Canal de YouTube Padre Doro Toraño, hay
pues más charlas un poco más en profundidad de estos temas si son de interés, y sobre todo pues poder vivir en la gracia, en la vida en el Espíritu, poder estar unidas a Jesús, a su cruz, mirar desde la cruz, abrazar la cruz y desde la cruz expresar libremente lo que hay en el corazón. Señor, te doy gracias porque en tu cruz tú has clavado mis pecados. Te doy gracias porque tú en la cruz gritas, porque tú en la cruz clamas, porque tú en la cruz entregas a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu y entregas lo que llevas dentro. Tú entregas, tú gritas, tú clamas. Y en la cruz se ve tu anhelo, tu deseo. Tengo sed, enséñame a clamar, a decir, a no callar, a no seguir callando eso que me aflige, eso que me hace daño, eso que está dentro de mí, y a poderlo gritar, Señor, de modo adecuado, pero poder decírtelo, poder decirlo y luego acoger. Son dos momentos, el expresar, el decir y el acoger el amor. Expreso para luego acoger el amor. Digo y saco para que salga de mí y que des espacio para recibir lo que Dios me quiere dar, su amor. Concédeme tu amor, Señor, para que sea restaurado en ti. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.